Bien. Entonces, tenemos, ya están llegando más personas. Ah, sí. Hola, Denise. Muy bien. Ya solamente empecé un poquito a hablar de qué tipo de ejercicios voy a tomar, ¿ya? Entonces tú un día me preguntaste y mándanos unos ejercicios, ¿ya? Entonces, digamos, son de este estilo los que les voy a tomar, ¿sí? Si quieren, al final les dejo proponiendo un tipo de ejercicio para que puedan resolverlo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a mandarles? Voy a ponerles en el examen una ecuación diferencial parcial como esta me acabo de inventar ahorita y les voy a pedir que resuelvan ya. Pero la ecuación diferencial parcial que les voy a poner, digamos, respondería a algún modelo del mundo ya. Y la intención sería que implementen el modelo en el Octave, o sea, encuentren como que la expresión generadora numéricamente, la resuelvan, la implementen en el Octave y chato ya. Entonces ahí ya me muestran los resultados y si es que está este problema no solamente dado de manera matemática, sino también vinculado con el mundo, pues que interpreten esos resultados, ¿ya? Y también va a haber una parte conceptual, es lo que decía, ¿ya? Entonces, estaba hablando digamos, lo que debería poner aquí es una fracción para reemplazar a esta derivada parcial con respecto a t. Esta fracción es, el hacer este reemplazo corresponde a aplicar el método de diferencias finitas, ¿no es cierto? Entonces, si voy a usar el método de diferencias finitas ascendente, en este caso podría, aquí el superíndice n más 1, aquí el subíndice j, menos u, y aquí tuviera n, y aquí tuviera el j, y abajo tendría simplemente delta t, ¿sí? Y aquí tengo el 3, y aquí, digamos, en el otro lado, tendría lo siguiente, tendría menos, y pongo, miren, solo es la primera derivada de u con respecto a x, entonces va a tener esta misma forma, solo que el nodo que va a variar en este caso va a ser el j, ¿no? Entonces tendría esto, ¿no? U, n menos u, n, y aquí tendría j más 1, y aquí j, y aquí delta x así, y aquí más x, y, perdón, aquí tenía que poner, digamos, cuadrado, pongámoslo ya. Sí, x al cuadrado. Entonces, x y al cuadrado. Perdón, x j al cuadrado. Ya. Eso. Entonces, digamos que están así. Ya, le borré la y porque en principio solo quería que sea un problema con dos variables para que sea fácil ahorita explicar en esta parte de la tutoría, ¿ya? Entonces, mi pregunta principal aquí sería, con la que no vamos a poder avanzar a partir de este punto, que es la parte esencial para ya poder resolver la ecuación diferencial parcial con el método numérico, ¿entendieron por qué puse estas fracciones, ya? Entonces, digamos, por ejemplo, Jefferson, sí, tienes completamente claro, por ejemplo, ¿por qué puse esta fracción en vez de esta derivada? Porque si no, eso es algo que yo tendría que explicar y aprovechen que les puedo explicar ahorita. No, Jefferson nunca responde, a ver. Este, entonces, Carla, ¿qué crees? Este, sí, está entendible porque puse esas fracciones. No, ya, entonces, Olga, sí, se entiende por qué puse esas fracciones. Ujú. Entonces, Denise, tú, dime, ¿entendiste por qué puse las fracciones? La verdad no, pero yo me imagino que porque hacer un método más fácil para poder resolver. Ya, sí, no es sí, ya a ver. Ajá. Ya, entonces, si esto no entienden, no van a poder hacer, ¿ya? El resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales. En pocas, la parte de ecuaciones diferenciales parciales, la parte numérica, la de implementación de la ecuación de Laplace, la del calor, la de la ecuación de la onda, cuando he resuelto esas ecuaciones numéricamente y todos los ejercicios acerca de la resolución numérica de esto, necesitaban obligatoriamente que entiendan qué está pasando cuando paso de esto a esto, ¿ya? Y si no fue así, entonces nunca aprendieron nada de esta parte del segundo bimestre, ¿ya? Entonces, veamos si es que podemos hacer algo en este momento, ¿ya? Pero de todas formas, o sea, les aconsejo fuertemente de que en serio vean las clases para que ahí están, pucha, súper claro qué es lo que sucede, ¿ya?
Entonces, primero que nada empecemos con esto, ¿no? De que yo tengo que expresar mi problema de manera numérica. ¿Qué significa quiero expresar de manera numérica? Tengo que saber, antes de nada, desde dónde hasta dónde van a ir el dominio de mi función U. Mi función U va a ser una función que depende de X y de T. Ahora, esto que Denise decía, lo que puse aquí lo hice para resolver más fácilmente. Bueno, o sea, en pocas de los métodos numéricos sí pueden no solamente facilitarnos la resolución de los problemas, ¿ya? Digamos, hay dos formas de resolver, habría en teoría, ¿no? Dos formas de resolver esto, ¿no? La forma analítica y la forma numérica. Entonces, sí, con más fácil se refería a Denise a que vamos a terminar usando el método numérico, sí. Pero numérico no significa que es el más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué significa numérico? Está en la introducción de las clases que he dado, ¿ya? Entonces, ahora, lo que sí vamos a hacer partir al dominio, porque mi dominio, digamos, en este caso, mi función U es una función, por ejemplo, que va el X. Supónganse que esto es información que viene con el problema, ¿no? Decirles que su X va, por ejemplo, desde 0 hasta 3 y su T, digamos que va, no sé, desde 0 hasta 5, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es como que no tomar en cuenta todos los valores infinitos que hay desde 0 a 3 para reemplazarlos en vez de la variable X, ni todos los valores infinitos que hay desde el 0 hasta el 5 para reemplazarlos en vez de la variable t. Digamos que yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado, tal como esta parte de aquí, ¿sí? Yo podría tranquilamente decir que aquí lo que estoy haciendo es sumando una función de x, ¿no? Entonces, supónganse que tengo esta función. Y yo no le puedo evaluar, y que este dominio es el dominio también para esta función, ¿ya? Al menos perdón, con respecto a x, ¿ya? Entonces, y que yo no le voy a evaluar en todos los valores del 0 al 3. Eso significaría que, digamos, van a haber infinitas imágenes, ¿no es cierto? Si yo reemplazo todos estos. Pero quiero solamente tomar algunos porque de eso se trata el método numérico. Bueno, por aquí me están diciendo algo. No, ya. Entonces, la cuestión es que lo que se hace es particionar la recta numérica, digamos gráficamente, escoger un número finito de elementos con los que yo quiero trabajar del dominio. Por ejemplo, dentro del 0 al 3 está el número 1, ¿no es cierto? El número 2, el número 1.5, el número 0.5, el número 2.5, ¿no es cierto? Están todos esos números ahí adentro, ¿sí? Pero, digamos, ¿cómo es que les escogí? Aunque les dije como que en desorden, les escogí haciendo un proceso que tal vez se puede ver gráficamente, ¿ya? Entonces, en vez de trabajar con todos los números que van, en vez de permitir que el X tome todos los números que van desde el 0 hasta el 3, solamente voy a trabajar con los que acabo de mencionar, ¿ya? Pero ¿cómo es que les elegí? Es lo que podemos ver gráficamente. Entonces, en la recta numérica tengo, digamos, aquí está el 0, aquí está el 3, ¿sí? ¿Y por qué esto? Bueno, en este caso podría ser espacio, ¿no? Este es el eje X. Ya, entonces, ¿qué significa esto en lo concreto, no? De que, digamos, del dominio de la función. Bueno, como en el caso de la ecuación del calor, ya la U es la temperatura y la temperatura se expande digamos, si yo tengo un alambre larguísimo, entonces la temperatura va a irse, va a fluir como en una línea, ¿no? Si es que es un alambre larguísimo. Claro que uno puede terminar pensando que, bueno, si yo hago un zoom, el alambre finísimo puede ser visto como esto y al final de cuentas el calor, o perdón, la energía calórica se va a difundir no solamente hacia adelante, sino también hacia arriba y hacia abajo y hacia todos los lados del cilindro, ¿ya? Y por lo tanto pensaríamos que siempre va a haber una, digamos, difusión en tres dimensiones de la energía calórica. Pero nosotros podemos aproximar nuestros problemas a una dimensión o dos dimensiones en función de nuestros intereses de lo que queremos modelar y de hecho el análisis numérico, los métodos numéricos son aproximaciones, pero buenas aproximaciones que nos permitimos hacer, ¿ya? Y esto de cuán buenas son depende de los usos que vayamos a dar a las cosas, a nuestros modelos, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos pensar que digamos que esta es una función que nos dice la función cuán corrosivo es un sector, ¿no? De una mina, digamos, ¿ya? A medida que nos avanzamos, ¿ya? Como que chuta, hay un gas, hay alguna especie de químico corrosivo que está en las paredes de la mina y ustedes van avanzando, así es una mina como recta, y van avanzando y van variando la corrosidad. Y digamos que por algún modelo del mundo notan que la corrosidad en función del tiempo y del espacio X y T, en este caso, como les hablo, estamos en una dimensión,
estará modelado por esta ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando resuelvan esta ecuación diferencial van a encontrar la distribución de la corrosión a medida que avanzan y a medida del tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes están por aquí, ¿no es cierto? Y digamos que miden la corrosión 20 unidades, ¿ya? Y se van más adelante y mide 70 ya, ¿no? Entonces, la corrosión depende del espacio porque varía, depende cómo se muevan, pero también depende del tiempo, ¿no? Porque digamos que se paran aquí y al inicio es 20, pero después es 85, después es, no sé, 102 y así, en este mismo punto, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que también la corrosión depende del tiempo y aumenta o disminuye o varía, aunque yo me quede parado en el mismo punto, ¿sí? Ya, entonces, no importa ahorita qué es lo que estaría modelando, pero cómo le vamos a resolver numéricamente. Pero, digamos, inicialmente este X va a ser, digamos, si le modelamos para poder entender mejor de qué se trataría el problema, sería la longitud de la cueva, digamos, o de la cosa donde están minando, lo que sea. Entonces, ahora la cosa es que yo lo que necesito es saber la U, en teoría, para todos los puntos de la mina, pero el método numérico, digamos, no genera las aproximaciones de esa forma ya, sino que solamente necesita para ciertos valores. Entonces, los que dije eran, las obtuve de esta forma. Le partía esto de manera que el intervalo entre nodos es 0,5, entonces, y voy a tomar en cuenta al 0, al 0,5, al 1, al 1,5, al 2, al 2,5 y al 3, ¿ya? Entonces, fíjense en que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue tomar el nodo final de mi dominio, el valor 3. El nodo son estos valores, ¿sí? Que toman los valores, puede tomar las variables independientes. Y este es el nodo inicial, que sería el 0, ¿ya? Entonces, miren, de 0 a 3, ¿cómo yo sé cuánto va a ser? Bien, no se vayan, no se vayan. Solo se me fue el internet un ratito. Si me escuchan, hagan así una señal, un aplauso, una expresión de juventud y vida. Bien, gracias. Entonces, está, que bien que estén ahí todavía, ya. Entonces, lo que les mencionaba es que cómo se puede calcular la distancia entre cada uno de estos nodos, porque con lo que parten es, digamos, con esto, ¿no? Su problema viene dado de esta forma, ¿no? Está la ecuación, les dicen que van a modelar y ustedes van a tener el dominio, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer es tomar el del dominio, si no tuvieran este gráfico, que fue lo que hizo mi mente cuando les dijo estos números, que en otras palabras son nodos, donde los nodos son los valores que toman sus variables independientes. Entonces, estos son nodos espaciales y después vamos a hablar de los nodos temporales, ¿ya? Pero la cuestión es que yo lo que hago es tomar el extremo final de mi dominio, tomo el extremo inicial de mi dominio y le divido para un número n de partes. Y este n es el que muchas veces ven en los índices y subíndices que tenemos cuando ya ponemos x sub algo, ¿no es cierto? Entonces, ya, bueno, entonces lo voy a partir en número de partes. ¿En qué número de partes les partí? Les partí ahorita en 6 partes, ¿sí? ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí va a ser el intervalo delta x que hay. Este es el delta, cuando yo escribí la ecuación diferencial. ¿Recuerdan cuando yo escribí esto? Y ahí en este lado puse esto, ¿no? Ay, perdón. N, aquí J más 1 y aquí J y aquí el delta X y aquí tenía XJ al cuadrado, así, ¿ya? Este delta T es este valor que hayan aquí, ¿sí? Entonces, cuando reemplazan usando el octave, este valor va a terminar siendo 0,5, porque claro, 3 dividido para 6 es 0,5, que es justo el espacio que hay entre, digamos, los nodos, ¿sí? Ya, entonces los nodos son estos valores. Si ustedes parten en 6 partes su dominio, entonces van a tener 7 nodos. Cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los nodos, son los valores que en vez de los números reales en el método analítico que usarían para resolver esta ecuación, van a usar en el método numérico, van a usar esos valores, solamente estos de aquí que ustedes ven aquí, y esos se llaman nodos. Ahora, la cosa es que nosotros estos van a ser valores de X, entonces digamos, va a ser el primer valor de X, solo que cuando digo primero, como voy a empezar a contar desde cero, entonces pongo aquí el sub cero. Ya, entonces, digamos, este sería mi segundo valor de X.
Entonces, para decir que es mi segundo valor de X que voy a usar, entonces pongo aquí otro subíndice, digamos, un subíndice que sea en uno mayor de acá, ¿no es cierto? Solo que como yo no empecé a contar desde 1, sino desde 0, entonces si yo empiezo a contar desde 0, el primer ítem será enumerado con 0 y el segundo ítem será enumerado con 1, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces, en su método numérico siempre he estado haciendo esto en todos los ejercicios, ¿ya? Entonces, ya sí, miren, este 1 en cambio va a ser el x2. Sí, este 1.5 es el x3, este 2 es el x4, este de aquí es el valor de x5 y este de aquí es el valor de x6. Tengo 7 nodos porque obviamente estoy contando desde el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que a mí me gustaría hacer? Lo que yo voy a hacer ahora, lo mismo con el tiempo antes de pasar a la otra parte. Entonces, con el tiempo hago la misma vaina, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ponerle un eje vertical, lo que sea, lo que quiero es como expresar que gráficamente hacer lo mismo con el tiempo sería ver el tiempo desde dónde hasta dónde va. Entonces, en este caso va desde 0 hasta 5, ¿no es cierto? Y yo aquí también le puedo hacer particiones, las que a mí me dé la gana. Digamos que le parto en 5 al intervalo de 0 a 5. Entonces, digamos, eso quiere decir que la distancia entre nodos va a ser 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, en este caso, el delta t es 1 y el delta x en este caso sería 0,5, ¿ya? ¿Para qué necesito esos valores aquí? Sí, y ahí eso es lo que va a estar en el log. Ahora, ¿qué más? Entonces, lo que yo busco, ¿sí? Es conocer lo siguiente ya. Yo quisiera saber o sea, mi método numérico me va a permitir saber esto. Me va a permitir saber esto de aquí. Me va a permitir saber cuál es la imagen de la función u, que es la que resuelve esta ecuación diferencial, que es el problema de resolverlo, ¿no es cierto? Entonces, me va a dar el valor del u cuando yo le evalúo en el tiempo. Verán, entonces, el u es una función del tiempo y de x, ¿sí? Y entonces, primero, los valores que yo ponga a la izquierda de la coma corresponden a los valores de tiempo y los que yo ponga a la derecha de la coma van a corresponder a los de espacio. No de los que vienen en mi dominio analítico, sino que de los que yo ya voy a usar en mi dominio numérico. Entonces, en el caso en particular, lo que yo voy a necesitar es esto ya. Evaluar U en todos los valores de tiempo que están aquí y en todos los valores de espacio que están acá, ¿sí? Entonces, eso sería, por ejemplo, evaluar U en 0, en el nodo de tiempo 0 y en el nodo de espacio 0, ¿sí? U en el nodo de tiempo 0 y en el nodo de espacio 0,5. ¿Sí? U en el nodo del tiempo 0, así, y en el nodo de espacio 1. ¿Ya? Y así con todos, el 0 manteniendo constante y recorriendo por todos los nodos espaciales. Pero también cuando el tiempo es 1, entonces yo cogiera el U cuando el tiempo es 1 y el espacio es 0. El U cuando el tiempo es 1 y el espacio es 0,5. El U y así, ¿no es cierto? Estas imágenes de aquí son lo que yo voy a hallar, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, todas las combinaciones que se puedan hacer entre estos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y estos que están acá, los pares, puestos así en pares como aquí, y evaluando en esos valores, esas son las imágenes que yo voy a conseguir. Y lo que hace el método numérico es, fíjense en cómo sería esta figura si ustedes van a graficar una función de este estilo. Si van a graficar una función de este estilo, lo que van a tener es una superficie en el espacio, ¿ya? Porque va a ser una figura en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Tienen que la U va a estar en su eje Z, el tiempo y el espacio van a estar en sus ejes X y Y, ¿ya? Entonces, la figura U va a estar en el espacio. Entonces, para cada par de valores, es decir, el rato que ustedes sacarían el dibujo de esto, por aquí alguien me decía algo, ¿eh? Ahí es, son muy sencillos. Entonces, digamos, ustedes tendrían algo así, ¿no? Como que yo les digo, aquí está la U, aquí está la X y aquí estará la T. Si ustedes resuelven esto analíticamente, lo que van a obtener es, para cada punto del plano, cuando voy en el dominio en X, voy desde 0 hasta 3, ¿sí? Y en mi dominio en T, cuando voy desde 0 hasta 5, entonces, para todos los puntos que están aquí, aquí abajo, yo voy a tener acá arriba una correspondiente imagen. Para todos, absolutamente para todos. Entonces, eso hará que yo tenga al final de cuentas una figura en 3 dimensiones así. Pero eso si es que yo resolviera esto analíticamente. Entonces, lo que hace el método numérico es no obtener todos y cada uno de los puntos de esta figura que está aquí en el espacio, ¿ya?
No, lo que hace es obtener, digamos, las imágenes solamente de los puntos, de los pares ordenados que se componen con estos valores de t y con estos valores de x. Entonces, cuando yo, ya hasta ahí les pregunto, ¿sí me están entendiendo lo que les digo? Sí, todo bien. Me dicen si estoy ya hablando muy lento, cosas que ya saben, pero si es que no sigo a la misma velocidad y explicando de esta forma. ¿Está todo bien? Ya, entonces voy a seguir. Mm. Entonces, la cuestión es que, ¿qué van a hacer gráficamente este es U de 00, U de 05? Van a ser números. Por ejemplo, el U de 00 puede ser 10, ¿ya? Sí, el U de 0.05, es decir, la función U evaluada en este par ordenado, me va a dar, por ejemplo, no sé, 11, así me daría 11, no sé, estoy poniendo números cualquiera ahorita ya. Entonces, ¿qué significaría esto? Que si yo identifico el punto en el piso de coordenada 0, 0, es decir, este de aquí, la altura que le corresponde es 10, entonces digamos esta parte de aquí del gráfico está a 10 de altura y así. Entonces, yo lo que obtendría con el método numérico es las imágenes de esto, que en términos gráficos serían puntos que estarían sobre esa superficie, pero no toda la superficie, ¿sí? Entonces, digamos, yo obtendría como puntos de este estilo. Y el momento en el que tenemos suficientes puntos, tenemos una idea aproximada de cómo sería toda la figura, ¿sí? Entonces, la cosa es que tener suficientes puntos como para que nosotros sepamos cómo va la figura. Entonces, el rato que tenemos la figura gráficamente, nosotros ya estamos teniendo, supónganse que tengo 2000 puntos, ¿ya? Entonces, con 2000 puntos ya completo una figura bastante decente, ¿no es cierto? Pero el primer paso es como trabajar con las divisiones que hemos hecho, ¿no? 4, 5, y como ven, los métodos numéricos igual nos han servido, ¿no? Cuando hacemos divisiones en el dominio, yo explico en el curso, por ejemplo, en Laplace hicimos al cuadrado, le repartimos solamente en 4 partes, ¿ya? Y eso suele ser, digamos, para muchos casos ya suficiente, ¿ya? Le partí en 4 partes tanto el dominio en X y como el Y, me refiero, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, ¿qué significan entonces estas U sub J super N? ¿Sí? ¿Qué rayos es esta notación que estaba aquí así? ¿No? ¿Qué es esta notación? Entonces, fíjense en que yo le estoy diciendo que tengo que calcular las U's de estos pares ordenados. Entonces, cuando yo calcule, por ejemplo, la U del tiempo, por ejemplo, 3, ¿sí? Y del espacio 2.5, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando la U, ¿sí? Del tiempo que estará en el nodo T sub 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque este de aquí es el primer valor de tiempo, este es el segundo valor de tiempo, este es el tercer valor de tiempo, este es el cuarto valor de tiempo, el quinto valor de tiempo, el sexto valor de tiempo. Sí, tengo 6 valores de tiempo porque el número de particiones que hice sobre el dominio fueron 5, ¿sí? Ya, entonces, ahora, entonces, tomo cada uno de estos. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando evalúo U en 3, en el tiempo 3? Estoy evaluando U en el cuarto nodo, en el primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, cuarto nodo. El cuarto nodo es el que le llamamos T sub 3. Este 3 lo que está haciendo es contando, pero está contando desde cero. Y como estoy contando desde cero, entonces estoy fijándome en el cuarto nodo, donde nodos son los valores en los que me fijo de mi dominio. Ya, y luego acá pongo la coma, ¿no es cierto? Y digo, bueno, el 2.5, ¿qué nodo corresponde? ¿Qué número de nodo es? Entonces, con esta forma de contar, el valor 2.5 corresponde al nodo X5, ¿sí? Entonces, aquí yo pondría X5, ¿ya? Entonces, como ven, el hallar las imágenes de U de 3 y de 2.5 es lo mismo que hallar las imágenes de U en este, digamos, nodo T3, T sub 3 y nodo X sub 5, ¿sí? Entonces, esto está simplemente reescrito lo que está acá arriba de esta forma acá abajo. Y lo que hacemos en el método numérico, digamos, es simplificarnos este lenguaje y notar y ponerle este nombre. Vamos a usar este nombre U. Con esto de aquí le voy a poner de superíndice 3, ¿sí? Y digamos este de aquí le voy a poner como subíndice 5. Y esto de aquí va a reemplazar, es el nombre con el que yo voy a reemplazar la imagen de mi función U evaluada en el nodo T sub 3 y en el nodo espacial X sub 5, ¿sí? Donde 3 y 5 son el número de nodo, tanto espacial como, perdón, tanto temporal como espacial, cuando se cuenta desde cero, ¿sí? Ya, entonces, esto sería, ¿ya?
Ahora, ¿qué tal si es que yo quiero hablar en general? O sea, quiero, digamos, busco una forma matemática de sintetizar estos lenguajes para yo poder hablar en general, ¿ya? Entonces, ¿qué sería hablar en general ahorita? Ya que pueda yo referirme a la U, a todas las imágenes que voy a obtener de las U's evaluadas en todos estos valores de T y en todos estos valores de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, simplemente podría yo, notar que al final de cuentas, los números que voy a tener arriba siempre van a ser números, van a corresponder a los números de los nodos, al número de nodo temporal que yo voy a usar. Como voy a usar 6 nodos temporales, entonces arriba voy a tener un número que va a variar desde 0 hasta 6, ¿sí? Y abajo, este número de aquí, los subíndices que yo termine poniendo, van a variar desde 0 hasta 3. ¿Por qué? Porque, digamos, estos nombres serían los que les pondríamos a las funciones U cuando les evaluamos en los distintos nodos que estarían con estos números, miren, indexados con estos números, ¿sí? Entonces, ¿qué tal que si yo le pongo, uso la letra N para todos los subíndices del tiempo? Profe, una consulta. Sí, En T solo es hasta el 5. Es que se saltó el 4. sí, Ush. sí, gracias. Ya, sí, eso, está bien. Ya, entonces, les decía que lo que voy a hacer es, como sé que voy a poner el nombre N a los subíndices que le corresponden a la T, ¿sí? ¿Por qué? Porque después puedo terminar diciendo esto, miren, puedo terminar diciendo que mi N va a tomar los valores desde 0, yendo de 1 en 1 hasta el número 5. Entonces, cuando el n es 0, esto voy a tener el t sub 0. Cuando el n es 1, voy a tener el t sub 1. Cuando el n es 2, el t sub 2. Cuando el n es 5, voy a tener el t sub 5. Entonces, esto, poner aquí el n y avisar que el n va a tomar los valores de 0 al 5, es tomar en cuenta todos esos valores simultáneamente cuando yo pongo aquí. ¿Sí? Todos los valores, digamos, voy a tener una imagen U para cada par de valores n y j en los que se concreten. Y aquí el J tendría que ser un subíndice que va, miren, desde el 0 hasta el 3, desde el 0 hasta el 3, perdón, desde el 0 hasta el 6, desde el 0 hasta el 6. Porque lo que estoy ahorita, el J es la variable en la que donde se van a concretar estos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí debía haber puesto 6. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, estoy obteniendo el J igual a 5, ¿sí? Cuando tengo el J igual a 5, entonces yo me estaría fijando en el X sub 5, ¿sí? ¿Y cuál es el nodo espacial X sub 5? Es el valor 2, 5. Este valor 2, 5 es el que yo quisiera evaluar U de ley, ¿ya? En todos los conjuntos de pares ordenados que se generen con estos números, en todos esos quiero evaluar uno, ¿cierto? Ya, entonces, uno de esos pares va a ser cuando yo me fije en el X sub 5 y el X sub 5 se va a obtener cuando la J se concreta en 5 en esta fórmula, ¿ya? Y entonces, digamos, fíjense en que si yo estoy poniendo, ahí miren, el 3 es el valor que se tendría cuando el n se concreta en 3 también, fíjense. Si el n se concreta en 3, el n que va de 0 hasta 5 en pasos de 1, si se concreta en 3, entonces me estoy refiriendo al valor 3 de tiempo, ¿sí? Ya, entonces, este n y este j son los que están acá arriba. Este n, este es el nombre, la forma de nombrar a la imagen de la función u cuando se evalúa en el nodo t enésimo y en el nodo xjésimo para cuando j va de 0 a 6 y cuando n va de 0 a 5. Entonces, si basta con poner esto y decir que mi j y mi n van a ir desde 0 a 6 y de 0 hasta 5 cada uno respectivamente, que esta función de aquí, que digamos, este símbolo ya me va a contener todas las imágenes de todos los pares ordenados que se puedan obtener haciendo combinaciones con este, ¿sí? Eso, todos los pares ordenados que se produzcan al ordenar todas las partes temporales con sus nodos espaciales. Ya, entonces, estas son las imágenes que yo busco, ya, estas son imágenes de la función. Entonces,
cuando yo estoy poniendo esto así, estoy diciendo algo acerca de qué. Estoy hablando, estoy tomando las imágenes de la función U, ¿sí? Entonces, ahora vámonos a la parte de diferencias finitas. Entonces ya me entendieron la notación que estoy usando, que significa U sub J super N. Bien, gracias. Lo primero que necesitan es entender eso. Lo segundo ya sería pensar en qué es una derivada. Entonces, una derivada, normalmente, ¿no es cierto? Tenemos que va a ser la pendiente de la recta tangente, visto desde el punto de vista gráfico, ¿no es cierto? ¿De qué? Recta de la, a ver, es la pendiente de la recta tangente. ¿Tangente a qué? Tangente a un punto que se pone sobre esta curva. Entonces, digamos, cuando se habla de la derivada, hay dos formas de entender esto, esta palabra derivada. Puedo yo estar hablando acerca de la función derivada, o puedo estar hablando yo de la derivada en un punto, ¿ya? Entonces, o la derivada evaluada en cierto valor, ¿ya? Entonces, la derivada evaluada en cierto valor va a ser un número. ¿Por qué? Porque vamos a tener la imagen de ese número. Por ejemplo, digamos que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, ¿ya? Sí, ya mismo se acaba. No sé si el mismo link, ya les mando uno enseguida, ¿ya? Entonces, digamos que tienen esta función. Entonces ustedes cogen y le derivan, ¿no? Entonces queda 2x así. Ahí, ya. Ahora la cosa es que ustedes no van a trabajar con este tipo de funciones, sino que van a trabajar con una fracción, ¿sí? Y esta fracción tiene en el numerador no funciones, sino imágenes de funciones, porque fíjense en que la U sub J super N más 1 habla de las imágenes de las funciones, ¿ya? Entonces ya ahorita les paso el enlace al siguiente, para continuar con la tutoría, ¿ya?